En la actualidad, una serie de métodos percutáneos ofrecen alternativas promisorias para el tratamiento de la litiasis vesicular sintomática. Hasta el momento, los pacientes con litiasis vesicular sintomática y alto riesgo o contraindicación absoluta de cirugía por los métodos convencional o laparoscópico debían ser tratados con tratamiento médico. En la actualidad, a esto se agrega el tratamiento con metilterbutil-éter, un disolvente por contacto derivado alifático del éter no volátil a temperatura corporal. En el presente video ofreceremos la técnica de disolución por contacto con este éter. Los pacientes pueden presentar una colititis aguda o una litiasis vesicular sin colecititis. En esta ecografía podemos observar cómo el catéter, según muestra la flecha, está contactando con la pared vesicular. En esta ecografía podemos ver perfectamente cómo la litiasis también se presenta. Posteriormente, y en esta imagen ecográfica, podemos ver cómo el catéter se introduce dentro de la vesícula, y en la que sigue podemos observar cómo el catéter se encuentra en toda su longitud, según muestra la flecha, dentro de la vesícula. En los pacientes en lo cual la vesícula no puede ser introducida con el catéter por ser de escaso diámetro, se instila una sustancia radiopaca con una aguja de transparito hepática, según mostró la flecha anteriormente, y posteriormente con esta sustancia radiopaca, como se muestra aquí en esta ecografía, se lleva al paciente a la sala de rayos para que por radioscopía se pueda introducir el primer cuerpo del catéter. Aquí vemos cómo está colocado este primer cuerpo del catéter dentro de la vesícula, para terminar colocando el catéter definitivo, ya sea de Van Sonnenberg, de 12 French o similar, dentro de la vesícula. En los pacientes donde se puede colocar una sustancia radiopaca la noche anterior, ya sea biloptina o similar, posteriormente se introduce el catéter en esa vesícula que se puede ver por sustancia de contraste, y por supuesto estas vesículas tienen el cístico y la vía biliar permeable, porque por ello pudieron tomar la sustancia de contraste introducidas la noche anterior. Posteriormente a la colocación del catéter se envía al paciente a tomografía computada con un equipo de tomoscan o similar, donde se le realiza la tomografía computada para poder ver la densidad, los patrones de densidad de la litiasis vesicular. En este paciente en particular, la litiasis vesicular tenía patrones isodensos, según vemos en esta marca. En un acercamiento vemos como los patrones isodensos e hipodensos, acá se ve específicamente los hipodensos de los cálculos del paciente, hacían pasible de disolución por metilterbutil-éter, ya que eran predominantemente de colesterol. La imagen a través del catéter por la radiografía demostró cómo esta vesícula estaba totalmente llena de litiasis vesicular, aquí como lo muestra el indicador, y por otra parte la litiasis vesicular condicionaba una oclusión total del conducto cístico, por lo cual a pesar de la presión no podía llenarse la vía biliar. Aquí vemos el abdomen del paciente por hipocondrio derecho saliendo este catéter en este caso de Van Sonnenberg, donde se muestran los dos orificios del catéter. Uno por donde se instila sustancia para lavados posteriores en caso de que se ocluya, y el segundo por donde se hace realmente el tratamiento con metilterbutil-éter. Aquí tenemos una jeringa de vidrio donde con lo que se debe hacer el tratamiento. Estamos introduciendo en este momento el metilterbutil-éter, que se debe hacer lentamente la introducción y enérgicamente el retiro de la sustancia, para poder arrastrar con esta enérgica maniobra restos de cálculos ya disueltos.
en un acercamiento podremos ver cómo ya se ven las dos fases, una fase donde continúa el metilterbutyléter y otra fase donde, como estamos viendo aquí, otra fase donde se visualiza ya restos de colesterol y fragmentos de cálculos que vienen a través del trayecto. Es por eso que nosotros preferimos utilizar catéteres de diámetros mayores a los que utiliza, por ejemplo, Tistel en la Clínica Mayo. Este procedimiento lo utilizamos hasta saturar el solvente con colesterol de los cálculos. Esto aproximadamente es a los 10 minutos, donde debe recambiarse el metilterbutyléter y comenzar nuevamente. Los tratamientos, acá vemos el final de una serie de los 10 minutos, donde bueno, ya se ve una gran concentración de colesterol y fragmentos de cálculos. En la imagen fija, a continuación, vamos a poder verlo con toda su magnitud, donde se observa que los restos de cálculos ocupan la mitad de la jeringa. La mitad superior de la jeringa continúa con metilterbutyléter, pero este ya también se encuentra saturado. Al culminar el tratamiento y luego del lavado vesicular con solución fisiológica, se retira la vía de suero que se coloca con fines profilácticos por cualquier inconveniente que tuviera el paciente durante el tratamiento, que se hace en la misma cama del paciente. Posteriormente, se lleva al paciente a la sala de radioscopía, donde se hace el control para ver el grado de disolución que tuvieron los cálculos durante el tratamiento. Esto lo hacemos aproximadamente cada hora de tratamiento. Después de 1 hora y media, este paciente se observa que la litiasis vesicular ha desaparecido, pero aún no hay pasaje de la material de contraste desde el cístico a la vía biliar, por lo que el paciente es nuevamente llevado a su cama, donde se hicieron 30 minutos más de tratamiento. Luego, al día siguiente, se llevó nuevamente a radioscopía al paciente para ver si se observaba pasaje de la sustancia de contraste de la vesícula, que aquí vemos llenándose, a través del cístico a la vía biliar. Y en este momento vemos como la sustancia de contraste pasa a la vía biliar perfectamente bien, en la misma no observándose material negativo. Aquí vemos cómo se instila perfectamente la vía biliar intrahepática y la vía biliar extrahepática hasta la papila, pasando perfectamente bien al duodeno. En esta imagen detenida, esta placa radiográfica, podemos observar cómo perfectamente bien todavía se ve el catéter, pero el paciente está con la vesícula totalmente litiásica. Y acá vemos la primera imagen que habíamos visto con la segunda, luego de finalizado el tratamiento, 1 hora y media después. En otro paciente que aparte tenía una vesícula intrahepática con cálculos isodensos, vamos a observar cómo la imagen previa, donde si bien eran isodensos, eran grandes cálculos, que luego de 3 horas de tratamiento en 2 sesiones consecutivas, en la imagen de la derecha, se observa cómo han desaparecido totalmente los cálculos, con un buen pasaje a la vía biliar a través del cístico y sin imágenes negativas en la misma. Todos los pacientes, una vez finalizado el tratamiento con metilterbutyléter y luego de haber realizado la radioscopía pertinente, realizamos una ecografía de control como el mejor método para observar la ausencia de litiasis residual. Aquí vemos el catéter todavía introducido dentro de la vesícula y en esta imagen ecográfica vemos la vesícula ya sin litos. Los pacientes tienen un control posterior ecográfico. Este control ecográfico es a los 13 meses de nuestro primer paciente, donde observamos una vesícula litiásica. En este momento, en el Hospital Escuela José San Martín, el hospital
de clínicas de la Facultad de Medicina llevamos hecho más de 10 pacientes. En la actualidad, una serie de métodos percutáneos ofrecen alternativas promisorias para el tratamiento de la litiasis vesicular sintomática. Hasta el momento, los pacientes con litiasis vesicular sintomática y alto riesgo o contraindicación absoluta de cirugía por los métodos convencional o laparoscópico debían ser tratados con tratamiento médico. En la actualidad, a esto se agrega el tratamiento con metilterbutil-éter, un disolvente por contacto derivado alifático del éter no volátil a temperatura corporal. En el presente video ofreceremos la técnica de disolución por contacto con este éter. Los pacientes pueden presentar una colitis aguda o una litiasis vesicular sin colecititis. En esta ecografía podemos observar cómo el catéter, según muestra la flecha, está contactando con la pared vesicular. En esta ecografía podemos ver perfectamente cómo la litiasis también se presenta. Posteriormente, y en esta imagen ecográfica, podemos ver cómo el catéter se introduce, que aquí vemos llenándose, a través del cístico a la vía biliar. Y en este momento vemos como la sustancia de contraste pasa a la vía biliar perfectamente bien, en la misma no observándose material negativo. Aquí vemos cómo se instila perfectamente la vía biliar intrahepática y la vía biliar extrahepática hasta la papila, pasando perfectamente bien al duodeno. En esta imagen detenida, esta placa radiográfica, podemos observar cómo perfectamente bien todavía se ve el catéter, pero el paciente está con la vesícula totalmente litiásica. Y acá vemos la primera imagen que habíamos visto con la segunda, luego de finalizado el tratamiento, 1 hora y media después. En otro paciente que aparte tenía una vesícula intrahepática con cálculos isodensos,
vamos a observar cómo la imagen previa, donde si bien eran isodensos, eran grandes cálculos, que luego de 3 horas de tratamiento en 2 sesiones consecutivas, en la imagen de la derecha, se observa cómo han desaparecido totalmente los cálculos, con un buen pasaje a la vía biliar a través del cístico y sin imágenes negativas en la misma. Todos los pacientes, una vez finalizado el tratamiento con metilterbutyl-éter y luego de haber realizado la radioscopía pertinente, realizamos una ecografía de control como el mejor método para observar la ausencia de litiasis residual. Aquí vemos el catéter todavía introducido dentro de la vesícula y en esta imagen ecográfica vemos la vesícula ya sin litos. Los pacientes tienen un control posterior ecográfico. Este control ecográfico es a los 13 meses de nuestro primer dentro de la vesícula, y en la que sigue podemos observar cómo el catéter se encuentra en toda su longitud, según muestra la flecha, dentro de la vesícula. En los pacientes en lo cual la vesícula no puede ser introducida con el catéter por ser de escaso diámetro, se instila una sustancia radiopaca con una aguja de traspalito hepática, según mostró la flecha anteriormente, y posteriormente con esta sustancia radiopaca, como se muestra aquí en esta ecografía, se lleva al paciente a la sala de rayos para que por radioscopía se pueda introducir el primer cuerpo del catéter. Aquí vemos cómo está colocado este primer cuerpo del catéter dentro de la vesícula, para terminar colocando el catéter definitivo, ya sea de Van Sonnenberg, de 12 French o similar, dentro de la vesícula. En los pacientes donde se puede colocar una sustancia radiopaca la noche anterior, ya sea biloctina o similar, posteriormente se introduce el catéter en esa vesícula que se puede ver por sustancia de contraste, y por supuesto estas vesículas tienen el cístico y la vía biliar permeable, porque por ello pudieron tomar la sustancia de contraste introducidas la noche anterior. Posteriormente a la colocación del catéter se envía al paciente a tomografía computada con un equipo de Tomoscan o similar, donde se le realiza la tomografía computada para poder ver la densidad, los patrones de densidad de la litiasis vesicular. En este paciente en particular, la litiasis vesicular tenía patrones isodensos, según vemos en esta marca. En un acercamiento vemos como el patrón es iso. Este procedimiento lo utilizamos hasta saturar el solvente con colesterol de los cálculos. Esto aproximadamente es a los 10 minutos, donde debe recambiarse el metilterbutyl-éter y comenzar nuevamente. Los tratamientos, acá vemos el final de una serie de los 10 minutos, donde bueno, ya se ve una gran concentración de colesterol y fragmentos de cálculos. En la imagen fija a continuación vamos a poder verlo con toda su magnitud, donde se observa que los restos de cálculos ocupan la mitad de la jeringa. La mitad superior de la jeringa continúa con metilterbutyl-éter, pero este ya también se encuentra saturado. Al culminar el tratamiento y luego del lavado vesicular con solución fisiológica, se retira la vía de suero, que se coloca con fines profilácticos por cualquier inconveniente que tuviera el paciente durante el tratamiento, que se hace en la misma cama del paciente. Posteriormente se lleva al paciente a la sala de radioscopía, donde se hace el control para ver el grado de disolución que tuvieron los cálculos durante el tratamiento. Esto lo hacemos aproximadamente cada hora de tratamiento. Después de 1 hora y media, este paciente se observa que la litiasis vesicular ha desaparecido, pero aún
no hay pasaje de la material de contraste desde el cístico a la vía biliar, por lo que el paciente es nuevamente llevado a su cama, donde se hicieron 30 minutos más de tratamiento. Luego, al día siguiente, se llevó nuevamente a radioscopía al paciente para ver si se observaba pasaje de la sustancia de contraste de la vesícula. Densos e hipodensos, acá se ve específicamente los hipodensos de los cálculos del paciente, hacían pasible de disolución por metilterbutyléter, ya que eran predominantemente de colesterol. La imagen a través del catéter por la radiografía demostró cómo esta vesícula estaba totalmente llena de litiasis vesicular, aquí como lo muestra el indicador, y por otra parte la litiasis vesicular condicionaba una oclusión total del conducto cístico, por lo cual a pesar de la presión no podía llenarse la vía biliar. Aquí vemos en el abdomen del paciente por hipocondrio derecho saliendo este catéter, en este caso de Van Sonnenberg, donde se muestran los dos orificios del catéter. Uno por donde se instila sustancia para lavados posteriores en caso de que se ocluya, y el segundo por donde se hace realmente el tratamiento con metilterbutyléter. Aquí tenemos una jeringa de vidrio donde con lo que se debe hacer el tratamiento. Estamos introduciendo en este momento el metilterbutyléter, que se debe hacer lentamente la introducción y enérgicamente el retiro de la sustancia, para poder arrastrar con esta enérgica maniobra restos de cálculos ya disueltos. En un acercamiento podremos ver cómo ya se ven las dos fases, una fase donde continúa el metilterbutyléter y otra fase donde, como estamos viendo aquí, otra fase donde se visualiza ya restos de colesterol y fragmentos de cálculos que vienen a través del trayecto. Es por eso que nosotros preferimos utilizar catéteres de diámetros mayores a los que utiliza, por ejemplo, Tistel en la Clínica Mayo.